Muchas gracias. Buenos días a todos. Permítame que, en primer lugar, manifieste mi agradecimiento a los organizadores por haberme invitado, muy especialmente al magistrado Abel Augusto Zamorano, por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque siempre me he sentido muy bien en esta bella y moderna ciudad de Panamá. Hacía 20 años que no había vuelto. Me invitó en esa ocasión ese gran procesalista que es Jorge Fábregas, que ha estado aquí presente. En segundo, porque siempre es una ocasión para reunirse con queridos amigos como Jairo Parra, como con Juan Carlos Hitters, o de conocer personalmente nuevos amigos o colegas distinguidos como Néstor Sagües, de quien también he disfrutado muchísimo de su excelente conferencia. A todos ellos mi más cordial enhorabuena. En tercer lugar, quería también agradecer de nuevo al magistrado Zamorano la elección del tema que me ha encargado, que es el proceso de habeas corpus. Y esta es una materia que para mí tiene un cierto interés porque contribuí al inicio y a la aplicación del habeas corpus en España. En el año 82 me nombró Gregorio Peces Barba, un gran profesor español recientemente fallecido, me nombró asesor en materia de derecho procesal del Grupo Parlamentario Socialista y ahí realizamos un borrador de proyecto de habeas corpus porque el artículo 17.4 de la Constitución española, la vigente de 1978, estableció el mandato al legislador de desarrollar una ley que hiciera posible el ejercicio del habeas corpus por todo detenido, ¿no? Ese borrador culminó en una ley, la Ley Orgánica de 26 de mayo de 1984, que es la ley de habeas corpus vigente en España. Yo no sé si acertamos en su denominación. Me perdonarán ustedes que les ilustre de una anécdota histórica, ¿no? A los 2 meses de publicada la ley, una ciudadana española de clase baja, de etnia gitana, se fue al juzgado de guardia de Madrid y le dijo al juez de guardia, le dijo: señor juez, quiero que le dé a mi marido, que está detenido en la comisaría de policía, que le dé un Corpus Christi. Claro, en realidad, una gran parte del pueblo español no sabe lo que es el habeas corpus. Por eso yo era partidario de que se llamara, en vez de habeas corpus, derecho de manifestación de personas. Porque el habeas corpus, contrariamente a lo que creen los historiadores, no lo inventaron los ingleses. Existió en la corona de Aragón, en España, en el siglo XV. El habeas corpus act inglés es de 1670, perdón. Pero, en fin, no prosperó mi iniciativa y quedó el término habeas corpus. Bien, vamos en mi exposición a ver, en primer lugar, qué es un habeas corpus, cuál es el concepto, cuáles son sus notas esenciales. Examinaremos, en segundo lugar, la pretensión de amparo de habeas corpus, esta pretensión especial de amparo, sus elementos subjetivos, las partes, la petición, el órgano jurisdiccional y sus presupuestos procesales, para finalmente hablar del procedimiento de habeas corpus con sus fases de iniciación, admisión, alegación y prueba y resolución definitiva. ¿Qué es el habeas corpus? Pues es sencillamente un proceso declarativo con una cognición limitada y dirigida a constatar la ilegalidad de la detención. Por tanto, el proceso de habeas corpus no es un proceso sumario, es un proceso especial, con una cognición limitada solo a revisar la legalidad o ilegalidad de una privación de libertad, de una detención. Pero es, en segundo lugar, un proceso especial sustancialmente acelerado, porque esa revisión judicial de una detención practicada por la policía o por los particulares ha de ser revisada en el plazo de 24 horas.
Un detenido no puede permanecer excesivamente en el tiempo privado de su libertad, que es un derecho fundamental de los más preciados de la persona humana, como ustedes saben, sino que en 24 horas el juez de instrucción habrá de decidir si esa privación de libertad se adecúa o no a las exigencias de nuestra Constitución. En segundo lugar, es un proceso que encierra una pretensión constitucional de amparo, porque el derecho, o bien litigioso, que subyace en el proceso, es un derecho fundamental, es el derecho a la libertad de movimientos que nuestra Constitución se consagra en el artículo 14 de la Ley Fundamental. Por tanto, el habeas corpus pertenece al llamado amparo ordinario. En España, como en la República Federal Alemana, en materia de protección de derechos fundamentales, rige el principio de subsidiariedad, contenido en el párrafo segundo del artículo 53 de la Constitución española. ¿Qué quiere decir? Pues sencillamente que nadie puede acudir directamente al Tribunal Constitucional a denunciar la violación de un derecho fundamental, sino que lo más económico y rápido y expeditivo es que vaya a su juez natural, al juez ordinario cercano a su demarcación, allí exponga la lesión de su derecho fundamental y tan solo cuando no le haga caso al juez, cuando desestime su pretensión de amparo ordinario, es cuando podrá acudir, previo agotamiento de todos los recursos de la vía judicial ordinaria, es cuando podrá acudir ante el Tribunal Constitucional. El habeas corpus pertenece, pues, al amparo judicial ordinario. Y su presupuesto, en tercer lugar, su presupuesto material consiste en la existencia de una detención ilegal, la sospecha de la comisión de una detención ilegal realizada por un particular o por un funcionario perteneciente a la esfera de los poderes públicos del Estado. Y su finalidad estriba única y exclusivamente en obtener la inmediata revisión judicial de esa detención ilegal, a fin de que su juez natural pueda disponer en 24 horas la puesta en libertad del detenido, su cambio de custodia, etcétera, algunos de los procedimientos que después examinaremos. Pero el habeas corpus no está diseñado para acoger otras pretensiones. Por ejemplo, condenar al funcionario de policía que ha cometido una detención ilegal. Esto es competencia de los tribunales de lo penal. El juez de habeas corpus podrá deducir un testimonio de particulares para que se incoe un proceso penal contra ese funcionario de policía, pero él no puede sancionar al funcionario de policía. Tampoco puede un juez de habeas corpus decidir una pretensión resarcitoria. Naturalmente, la privación de libertad comporta un daño en la esfera patrimonial del detenido. No ha podido trabajar ese día, etcétera, ha tenido un daño patrimonial. Tendrá que acudir a la vía civil para obtener la reparación de su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cuál es, pues, el objeto del proceso español de habeas corpus? Pues el conocimiento de la pretensión nacida como consecuencia de la comisión de una detención ilegal y fundamentada, por tanto, en la violación del derecho fundamental a la libertad o de cualquier otro derecho fundamental que pueda lesionarse en el curso de una detención. Si un policía practica un delito de torturas, comete un delito contra la integridad física del detenido. Si infringe su derecho de defensa porque no le provee de abogado, etcétera, pues naturalmente también torna esa detención, que en un principio podía haber sido legal, la convierte en ilegal. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes en el habeas corpus? Pues, en primer lugar, las partes y, en segundo, el órgano jurisdiccional. Las partes son, de un lado, el titular del derecho fundamental a la libertad que ha sido infringido y, de otro, la autoridad, agente o particular que haya podido cometer una detención ilegal. En la parte activa del habeas corpus siempre tiene que haber una persona física. Las personas jurídicas, por su naturaleza, no pueden ser titulares del derecho a la libertad. En España, como en Alemania, rige ese principio de la Grundgesetz, de la Ley Fundamental de Bonn,
según la cual las personas jurídicas son titulares tan solo de los derechos fundamentales que les sean aplicables. Pero es claro que una persona jurídica no puede ser titular del derecho a la libertad. Ahora en España han hecho una reforma del Código Penal y han incluido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como sucede en los países anglosajones y en buena parte de los europeos. Pero no se le puede condenar a una persona jurídica a una pena de prisión, sí a los legales representantes. Por tanto, debe ser siempre una persona física. Una persona física nacional o extranjera, da igual. Hasta un inmigrante sin papeles tiene derecho al habeas corpus. Si se le priva de su libertad arbitrariamente, puede suscitar el procedimiento de habeas corpus. Las partes activas son siempre, por tanto, personas físicas. Pero la parte pasiva puede ser, y de hecho lo es, siempre una persona jurídica. Lo es el Estado, la administración pública, si la policía o un agente comete una detención ilegal, pero no solo las personas jurídico-públicas, sino también las personas jurídico-privadas pueden haber cometido una detención ilegal. Pensemos, por ejemplo, en los internamientos de personas de la tercera edad contra su voluntad, los internamientos de dementes, los que efectúan a veces las sectas religiosas. Hemos tenido casos en el Tribunal Constitucional de niños que no se les escolariza y están dentro de la secta y se les conculca su derecho también a la libertad. Es decir, puede el habeas corpus dirigirse, aunque no es lo más normal, contra una persona jurídico-privada. Pero lo usual es que sea una persona de los poderes públicos, una persona perteneciente al poder ejecutivo. ¿Cuál es el objeto del habeas corpus? ¿O cuál es la pretensión? Pues la pretensión de habeas corpus requiere tres elementos. En primer lugar, que exista una detención. En segundo, que esa detención no haya sido practicada por la autoridad judicial. No haya sido practicada por la autoridad judicial. Y en tercero y finalmente, que la detención sea ilegal. Veamos un poco más detenidamente estos requisitos. En primer lugar, para que proceda el habeas corpus se requiere una detención. Pero por detención no cabe solo entender la que así se denominan los códigos procesales penales, sino hay que entender cualquier forma de limitación del derecho a la libertad de movimientos. Cualquier derecho, cualquier privación o limitación de la libertad deambulatoria del ciudadano. Llámese como se llame: retención, intervención personal, sanción disciplinaria, internamiento de un incapaz o de un extranjero. Siempre y cuando se limite el derecho a la libertad deambulatoria de una persona, hay una detención a los efectos del habeas corpus. Por cierto, si me permiten un inciso, esta ley se promulgó porque a principios de la década de los años 80 en España teníamos una práctica procesal penal inquisitiva. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía vigente, que es del año 1882, consagró el acusatorio. Pero en la época del Estado franquista, en la época del Estado autoritario franquista, fue la gran olvidada. Ni la policía ni los jueces aplicaban la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando se trataba de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, los tribunales condenaban por la sola confesión del detenido. La policía practicaba detenciones indiscriminadas, masivas, redadas en los barrios en donde caían justos por pecadores. Y para evitar esos males, hubieron dos agentes: uno el Poder Legislativo y dos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en junio del año 81, publicó su célebre sentencia, conforme a la cual a nadie se le puede condenar por su solo interrogatorio policial.
Eso determinó el paso de una policía chusquera, incluso torturadora, a una policía judicial científica. Hoy en día, la reina de las pruebas en el proceso penal ya no es la confesión, es la prueba indiciaria. En segundo lugar, el segundo agente que introdujo el principio acusatorio y las garantías procesales constitucionales fue el Poder Legislativo. El Poder Legislativo dio una ley de asistencia letrada al detenido. Todo detenido tiene derecho a su abogado en la detención. Y, en segundo lugar, esta ley de habeas corpus. De manera que la ley de habeas corpus ha contribuido a evitar que la detención policial fuera el gran deporte nacional, como así se le denominó con sarcasmo en aquella época, ¿no? Proliferaron los habeas corpus, pero hoy en día les puedo decir que prácticamente no se utiliza en España el habeas corpus porque no hay detenciones ilegales. Cuantitativamente han descendido notablemente gracias al proceso de habeas corpus. Ahora bien, esta detención ha de ser policial. En la práctica forense las detenciones más importantes son las policiales, no judicial, con lo cual el habeas corpus español se distingue del anglosajón e incluso del latinoamericano. En España, naturalmente, que un juez puede cometer una detención ilegal, pero para eso están los recursos. Si un juez de instrucción no accede indebidamente a un habeas corpus, o incluso dicta un auto de prisión provisional ilegal, o prolonga la prisión más allá de lo establecido en la ley, porque en España tenemos nuestro sistema de plazos a la prisión preventiva. Los presos no pueden permanecer indefinidamente en el tiempo en esa situación. Si se vulnera en definitiva el derecho a la libertad de un imputado, en la defensa reacciona con los recursos ordinarios, con el recurso de apelación, que ha de ser un recurso también preferente y rápido. Y si la audiencia, el órgano superior, no le da la razón, puede acudir directamente al Tribunal Constitucional. Este es el único caso de recurso constitucional de amparo directo. Como les decía antes, el principio de subsidiariedad exige el agotamiento de la vía judicial ordinaria. Pero si el procesado tiene que esperar a una sentencia firme, puede permanecer años en privación de libertad. Por eso, excepcionalmente, se permite en mi país que el preso ilegalmente pueda acudir directamente ante el Tribunal Constitucional, quien tratará su amparo con preferencia. La detención finalmente ha de ser ilegal. Y la detención ilegal puede ser por tres causas: exceso, ausencia o insuficiencia de imputación. Ausencia. No ha cometido ningún delito, lo han detenido al ciudadano A. Insuficiencia. El ciudadano A lo único que cometió es una falta. Y la ley de enjuiciamiento criminal prohíbe las detenciones por faltas. Segunda causa, exceso de plazo. Este es un tema muy delicado en España porque la Constitución habla de 72 horas de duración de la detención policial y la ley de enjuiciamiento criminal lo cifra en 24 horas. Hay teorías para todos los gustos. Yo mantengo la tesis de que la detención debe durar 24 horas. Si no, el policía no pone en libertad al detenido en 24 horas, se arriesga a un habeas corpus por exceso de plazo. No se cometa una detención ilegal por exceso de plazo. Ese delito lo cometerá si excede en la detención más de 72 horas. Pero si tiene detenido a una persona más de 24 horas, podrá reaccionar con un habeas corpus. Bien, delimitados los supuestos de detenciones ilegales, tan solo nos queda ver cómo va a ser la petición de ese habeas corpus. Pues la petición es mixta. Estamos ante una pretensión, de un lado, declarativa, ya que lo que tiene que pedir el ciudadano es la declaración de ilegalidad de esa detención, pero también, en segundo lugar, una pretensión de condena a un cierto comportamiento de esa autoridad o particular que ha cometido la detención ilegal. Bien, a que se ordene su puesta en libertad inmediata para las detenciones por falta de fumus boni iuris, falta de imputación.
bien el cambio de custodia para las detenciones que han cometido vicios improcedendo a lo largo del procedimiento, bien últimamente puede pedir la puesta inmediata a disposición de la autoridad judicial. Esto sucederá cuando el detenido manifieste su derecho a declarar única y exclusivamente ante el juez. Es un derecho también del detenido en España. En ese caso, la policía tiene que trasladarlo inmediatamente ante la autoridad judicial, cuando así lo pide, porque no tiene ningún objeto ya la detención. ¿Quiénes ostentan la competencia? Como les he anunciado antes, los jueces de instrucción. Los jueces de instrucción del lugar de la detención, del lugar de custodia. Si no constara, caso de detenidos que no se sabe dónde están, puede interponerse el habeas corpus ante el juez del lugar en donde se produjo la detención. Y si tampoco se sabe ese locus de la detención, puede interponer finalmente el habeas corpus ante el lugar donde se haya tenido noticias sobre el paradero del detenido. También hay dos fueros especiales de los juzgados centrales, los jueces togados militares, que como no les interesa no les voy a hablar sobre ello, en aras de la brevedad. ¿Y el procedimiento? ¿Cómo empieza? Pues puede empezar de oficio o a instancia de parte. De oficio cuando un propio juez de instrucción, el propio juez, tiene noticias de que se está cometiendo una detención ilegal. En estos casos, el juez puede acudir directamente y personarse en un lugar de custodia y ordenar la puesta a disposición de la autoridad judicial del detenido. Es un supuesto, como ustedes comprenderán, muy infrecuente. En España solo se ha practicado, en algunos casos, de sospechas de torturas en temas de terrorismo, concretamente en la comunidad del País Vasco. Hay jueces que se han personado en lugar de custodia de los detenidos y se los han llevado. Se los han llevado para practicar ellos el interrogatorio y, naturalmente, tienen que cesar las actividades de la policía cuando el juez de instrucción se presenta en la comisaría de policía. Pero este supuesto es excepcional. Lo normal es que el habeas corpus se incoe a instancia de parte. Instancia de parte que puede ser una parte institucional. El fiscal puede pedir un habeas corpus, lo puede solicitar también el defensor del pueblo, nuestro ombudsman, pero ni el defensor del pueblo ni el fiscal en la práctica ejercitan el derecho de habeas corpus. Yo no conozco ni un solo caso. El habeas corpus lo utilizan los particulares. Los particulares. ¿Quiénes pueden utilizarlos? Pues, en primer lugar, el titular del derecho fundamental vulnerado, el detenido. Ahora bien, como quiera que el detenido está en una situación de imposibilidad física de acudir al juez de instrucción para plantear su habeas corpus, la ley le otorga legitimación activa también a sus parientes y allegados, o representantes, o incluso uniones de hecho, hasta los abogados. El abogado del detenido, el Constitucional, le estimó legitimación para incoar un habeas corpus en nombre y representación de su patrocinado. Sin embargo, la intervención de estas partes no es igual a la del detenido. La única parte principal es el privado de libertad. Los parientes, etcétera, no son ni siquiera ni coadyuvantes ni partes secundarias. Son meros denunciantes. Denunciantes que, sin embargo, pueden incurrir en una condena en costas o en un testimonio de delito de denuncia falsa. Partiendo de esa distinción de que puede incoar el habeas corpus un detenido o un pariente suyo, la ley prevé unos requisitos formales distintos. Si es el detenido quien quiere ejercitar su derecho, basta con que lo alegue verbalmente ante la autoridad policial. Mire usted, ejercito mi derecho al habeas corpus, para que, bajo sanción disciplinaria y penal, ese funcionario de policía esté obligado a trasladar inmediatamente al detenido ante la presencia del juez de instrucción.
Pero si es un pariente, representante, etcétera, o abogado, quien ejercita el habeas corpus, tiene que hacerlo por escrito, en donde habrá que determinar el lugar de custodia, quién es el detenido y quién es la autoridad que ha practicado esa detención, y motivar, sustintamente al menos, el por qué considera que esa detención es ilegal. Planteada el habeas corpus ante el juez, bien por obra del propio detenido o bien de sus parientes más allegados, viene la fase de admisión del juez central, del juez de instrucción. Fase de admisión que ha provocado no pocos amparos del Tribunal Constitucional. Porque, en un principio, los jueces de instrucción, muchos de ellos, de plano lo rechazaban. Decían, a mí me parece que esta detención no es ilegal, es legal. El Tribunal Constitucional tuvo que sentar una jurisprudencia según la cual ha obligado a los jueces de instrucción a inadmitir tan solo por incumplimiento de los presupuestos procesales. Vale una inadmisión si se es incompetente, si las partes no tienen capacidad o legitimación, pero no puede aducir el juez de instrucción un motivo de fondo, como es la ilegalidad de una detención. En estos casos tendrá que abrir la fase de alegaciones y de prueba y dictar una resolución de fondo. Bien practicada, una vez admitido si admite el habeas corpus, requerirá de manifestación a la policía para que persone al detenido ante el juzgado. Y en 24 horas transcurrirá la fase de alegaciones y de prueba. Se podrá practicar toda la prueba que sea posible realizar en el acto, es decir, dentro del término de 24 horas. Primero escuchará al detenido privado de libertad. En segundo lugar, escuchará a la parte autora de esa detención y, finalmente, pedirá el informe del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público. Realizada esa fase de alegaciones y, en su caso, probatoria, dicta una resolución que ha de ser sustancialmente motivada. Ha de ser muy motivada porque, al incidir en un derecho fundamental, rige el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, uno de sus requisitos formales, es que hay que motivar y realizar un juicio de ponderación en la resolución por la que se dice que una detención es legal o es ilegal. Si es estimatoria, pues de conformidad con la naturaleza, o más bien de la causa petendi de la pretensión, dictará algunas de las tres resoluciones. Bien, la puesta inmediata en libertad, caso de que la detención sea ilegal por falta de fundamentación jurídico-material. Bien, el cambio de custodia por vicios formales o porque, por ejemplo, en el caso de una persona de la tercera edad está desatendida en ese geriátrico y hay que cambiarlo a otro. O, finalmente, dictará la puesta a disposición de la autoridad judicial cuando considere también que ha habido un exceso de plazo en la detención o hay algún grave riesgo de torturas. Bien, esto es muy sumeramente expuesto lo que es el proceso de habeas corpus. Como les decía antes, ha contribuido esta ley del año 1984 a que en España rija en su plenitud uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que proclama nuestra Constitución, que justapone junto a la igualdad y la justicia la libertad. En el momento actual, como les digo, cuantitativamente son insignificantes los habeas corpus propuestos por los particulares. Muchas gracias por su atención.